Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Muy buenas tardes a todos, este es su programa Hablando Con. Les saluda su amiga Blanca Rosa Gonzaga Padilla y su amiga María Sevilla, transmitiendo desde las instalaciones de Éxito Radio, teléfonos en cabina 01800-841-3530. Damos la bienvenida a nuestra invitada, comenzando por la maestra Alejandra Paz Martínez, secretaria general del Organismo de Mujeres Priistas en el Estado de Puebla. Y la maestra Yasmín Tecozatloa Zamora, presidenta de la Secretaría de Mujeres Jóvenes en el Estado de Puebla. Hoy hablaremos de un tema muy controversial sobre la situación actual del feminicidio en México. Le doy el uso a la palabra a mi compañera. Encontramos el feminicidio, el tipo de feminicidio en el Código Penal Federal, en el artículo 325, donde se habla que comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer por razones de género, y se considera, entre algunas razones de género, cuando concurra algunas circunstancias, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, cuando exista un antecedente de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo hacia la víctima, cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, cuando el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público, cuando existan datos que establezcan que hubo amenaza relacionada con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, y cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la libertad. En estadísticas nosotros encontramos que en México se asesina a una mujer cada 3 horas con 20 minutos, que estamos en el ranking de entre los 25 países con mayor tasa de feminicidio. Hace falta hacer una remembranza muy general de lo que pasó en la estación de las muertes de Juárez, de lo que ha estado pasando en el estado, con los asesinatos de estas jovencitas que han estado embarazadas, el último pues, el de la señorita Camargo. Hubo un aumento de la pena a nivel estatal, cuestiones de feminicidio, pero bueno, eso ya lo tocarán nuestras invitadas, que hay una observación muy importante, que pues de nada sirve un aumento de la pena, ¿no? Si no buscas erradicar el problema, porque pues de nada sirve tener 200 años exagerando de tipificación o de delito, si no puedes enunciar una sentencia contra un culpable, ¿no? Pues me gustaría iniciar con la siguiente pregunta para las dos invitadas. Para ustedes, ¿nos podrían explicar qué es el feminicidio, por favor? Empezando con la licenciada Alejandra Paz y así sucesivamente. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad, maestra Gonzaga, Estefanía, de permitirme estar aquí con tu auditorio, y esperemos que pues esto nutra los diferentes puntos de vista, ¿no? Y se generen nuevos paradigmas, porque a veces siento que estamos muy estancados en siempre lo mismo, y como siempre se ha hecho así, pues así está bien. Y yo parto de que no porque se haga siempre así está bien, ¿no? ¿Qué es el feminicidio? Bueno, pues la ley es muy clara, ya nos hizo favor Estefanía de comentarnos, de hablarnos acerca del tipo penal. Aquí me preocupa algo que refleja nuestro tipo penal, ¿no? Hay un párrafo en el Código Penal Federal, antes conocido como Código Penal para el Distrito Federal, donde si bien es cierto que existe un feminicidio cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género y especifica cuáles son las razones de género, también el párrafo al final concreta o cierra diciendo que en caso de que no se acredite el feminicidio se aplicarán las reglas del homicidio. ¿Por qué hago el comentario? Porque finalmente considero que el feminicidio es la cualidad que se le da al homicidio, que sí es necesario que se penalice con mayor severidad, claro. Yo soy mujer, soy la primera en pedir eso, ¿no? Además está el trabajo de nuestras compañeras que nos anteceden desde el 85, desde 1985 es donde se tiene la germinación de este movimiento en pro de constituir un
un tipo penal en nuestro código, ¿no? De que se establezca como delito, ¿no? Que no sea un homicidio más, porque estaba el parricidio, por ejemplo, pues faltaba el feminicidio, ya se avanzó. Y efectivamente, considerando que el tema es la situación actual del feminicidio en México y que estas situaciones son el conjunto de las realidades o circunstancias que se producen a efecto de que se determine la situación del feminicidio en México, yo quiero irme no tanto por la pasión, sino por lo que nuestra ley nos permite. Ya tenemos el tipo penal, ya sabemos que un feminicidio es cuando matas a una mujer por el simple hecho de esa mujer. Y aquí entra la disyuntiva, ¿no? ¿Y qué se considera por el simple hecho de ser mujer? ¿Cuáles son las razones de género? Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Y lo nombro para que el auditorio vaya con estos últimos casos que se han presentado en nuestro estado, vayan haciendo su propio criterio, ¿no? El juzgador tiene uno, nosotros como sociedad tenemos que tener otro. Que la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. ¿Qué es infamia? ¿Qué es degradar? Que la existencia de los antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo contra la víctima. O sea, que yo haya tenido una relación contigo en algún ámbito, en alguna circunstancia. Entonces, si son desconocidos, ¿no es feminicidio? ¿No? Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectivo, de confianza. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso. O sea, si no me amenazaste, no es feminicidio. Que la víctima haya sido incomunicada. Si no me incomunicaste, no es feminicidio. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Si lo ocultaste y no se ve públicamente, no es feminicidio. Y que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión. Esto dice el Código Penal Federal. Aquí en Puebla creo que está la iniciativa que sean 70 años de prisión. Pero de nada nos sirve estar aumentando la pena si no se ha visto un resultado. Yo creo que no es cuestión del Ministerio Público, no es cuestión del Estado, no es cuestión de papá gobierno, ¿no? También es un tema de moral, social, del trabajo que tenemos que hacer con nuestra sociedad, no toda la carga dejárselas a las instituciones. No sé si contesté tu respuesta. Sí. Le concedo la palabra a la maestra Yasmín, por favor. Buenas tardes, pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo poder estar con mujeres tan talentosas, aquí con mi compañera también de instituto, que independientemente de que nos una afiliación, creo que nos une el hecho de ser mujeres y decir no más violencia contra la mujer, ni una menos. Efectivamente el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género, por las causas de género, y es importante establecer, porque fíjate que cuando nos ha tocado participar dando talleres sobre el tema de sistema sexo-género, perspectiva de género, muchas de las veces a lo mejor lo que nosotros daríamos por hecho, que decimos, bueno, ya todos tenemos muy claro qué es el concepto de género, realmente a lo mejor quienes hemos estado un poquito más empapadas en el tema, pues a lo mejor ahí tenemos la idea, ¿no? Pero el común de la población en realidad no lo tiene como tal, ¿no? Que es esa construcción social que se adecua en tiempos y formas y que se nos va transmitiendo de generación en generación. Yo luego les digo en las pláticas, a ver, el problema no es que te vistan de rosa o de azul porque el género así lo ha establecido. El problema es que por el hecho de ser mujer, vas a tener más posibilidades de que te maten. Por el hecho de ser mujer vas a ganar menos que un hombre haciendo el mismo trabajo, ¿no? Y todo ese aglomerado, como bien lo decía aquí mi compañera, se va sumando a toda una cultura machista que desafortunadamente existe aún. A veces decimos que ya no, pero existe aún bajo el término de lo que le llamamos micromachismo, sigue existiendo, y que todas esas pequeñas remanencias, diríamos, van justificando esos asesinatos violentos. Por ejemplo, el decir, bueno, es que pues ya concluyo que pues es que no era su hija o su hijo.
Ah, bueno, entonces como no era su hijo, bueno, entonces le da, ¿no? Es como, ven, o sea, antes que la vida de la mujer está el honor de él, ¿no? Entonces son todas esas cuestiones de género, para nuestro auditorio, porque a veces decimos, bueno, son las razones de género que orillan, ¿no? Pues es eso, ¿no? Esas construcciones culturales que van diciendo, o que vamos legitimando para poder llevar a cabo acciones violentas, ¿no? El feminicidio es el último grado de violencia que un hombre puede ejercer en contra de una mujer a la que considera que puede dominar, que puede controlar física, psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, lejos de que se piense que a lo mejor el feminicidio es el grado de mayor control, al contrario, más bien es cuando él ya no tiene control sobre ella. Como yo ya no puedo controlar tu cuerpo, como yo ya no puedo controlar tus mensajes, como yo ya no puedo controlar tus salidas, como yo ya no puedo controlar esto, entonces lo único que me queda por controlarte es si vives o no. Y es entonces esas causas de género las que justifican y las que muchas veces la misma sociedad justifica o legitima. Ah, bueno, es que le pegó. Bueno, pero es que también, o sea, ¿a qué hora llegaba? Bueno, es que la violaron. Ah, bueno, pero también cómo salía vestida. Ah, y a veces incluso somos las mismas mujeres también las que a veces decimos, ¿no? Ah, bueno, es que la dejó. Ah, bueno, pero es que pues, no sabía ni cocinar. Ah, por eso le pegó, ¿no? Todo ese aglomerado de construcciones sociales son las cuestiones de género, que van arraigadas en una cultura machista, androcéntrica, patriarcal, y bueno, pues que son justificaciones que escuchamos en muchísimas declaraciones ante el Ministerio Público, justificaciones de por qué le pega, de por qué le grita, de por qué, y que bueno, pues vamos invisibilizando y muchas veces naturalizando, y que hasta que pues nos damos cuenta de la gravedad como la que actualmente estamos viviendo en Puebla, es cuando pues vemos y decimos, bueno, tenemos que hacer algo todos, como lo decía mi compañera, todos tenemos que una responsabilidad y poner un granito de arena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo, bueno, partiendo de lo que estaba comentando la maestra, sí quisiera tocar un poquito ya más el tema del machismo. Es un punto muy importante. Como yo lo percibo desde mi punto de vista, pues para mí negar el machismo es fomentar las cuestiones de violencia de género, ¿no? Decir ya no hay, o sí hay, pero ya hay alejado. Yo también creo que muchas veces a las mujeres en general nos da miedo aceptarlo en algún punto por cuestiones a lo mejor de nivel socioeconómico, que le dicen, no, pues es que a lo mejor sí les pegan, pero a las señoras de allá, porque a las señoras de la vista no, pero a esas también, ¿no? O sea, esas a lo mejor son las que más, ¿no? A veces las niñas o las señoritas de las universidades que dicen, bueno, voy, por poner un ejemplo, voy en la Ibero, y pues mi novio sí me gritó y me jaló, pero no era violencia, o sea, lo hizo porque estaba enojado, pero él no es así, pero él pues fue un momento y ya, ¿no? Y nunca va a volver a pasar, y entonces pues para mí eso no es violencia, cuando en realidad yo creo que también nos contribuye mucho el hecho de que nos dé miedo aceptar que algo así es violencia, y que el simple hecho de que, bueno, alguien te falta respeto, ya sea hombre o mujer, quien sea, está ejerciendo una violencia sobre ti cuando te hace algo que te afecta a ti de manera física o psicológica, ¿no? Yo creo que por ahí es mi muy punto de vista también, que se niega muchas veces también la violencia de género, influye mucho porque las mismas mujeres a veces lo queremos negar o no queremos ver las cosas, ¿no? Insisto, hay veces que en cuestiones de que el novio te gritó, pero pues eso no es violencia, ¿no? Porque pues cómo vas a ir a denunciar al novio porque te gritó, pues estaba enojado, y pues así son los hombres, ¿no? Estaba temperamental, o pues cómo se va a ver una niña de cierta posición social pues yendo a decir que el novio le pegó. Pues no, eso en cierto modo es mal visto. Yo creo que esto influye mucho. Entonces yo quisiera escuchar su punto de vista de la mujer frente al machismo que para mí existe, que ha imperado, que se ha mantenido, que a pesar de que se ha trabajado mucho, sí, en materia de gobierno, a veces no también, pero sí se ha trabajado para buscar esta equidad, pues las cosas yo creo que
en el día a día no las veo tan diferentes ya en la vida, y a lo mejor uno como abogadas, la verdad es que todos los despachos en los que he estado, la mayoría de los jefes son hombres, y todos los tribunales a los que yo he entrado y donde he trabajado, mis jefes son hombres, y los secretarios son hombres, y la mayoría de los diligenciarios son hombres, ¿no? Entonces, por poner así, entonces sí quisiera escuchar su opinión acerca de esta idea de la mujer frente al machismo como una cuestión, yo creo que hasta de arraigo cultural que trae la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo. Así es. Si existe machismo en México, sí. Y no solo en México, en cualquier parte del mundo, ¿no? Por cultura, por convencionalismo social, por estereotipo, por lo que gusten, pero sí existen actuaciones machistas. ¿Quién es el responsable de que exista el machismo? Ojo, no somos las mujeres nada más, educamos papá y mamá. Obviamente hay hogares donde solamente existe o papá o mamá, pero somos corresponsables hombres y mujeres de que estas acciones en contra de la mujer existan, ¿no? El machismo puede ser desde el momento de que tú no trabajas porque tú eres mujer y te quedas en la casa. Puede existir también, bueno, algo muy simpático, ¿no? No sé si leyeron una nota del 10 de abril del 2014, creo, ahí en un periódico se anunció con bombo y platillo que gracias al estudio de una antropóloga mexicana, el concepto de feminismo, de feminicidio, perdón, se insertó en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y en la nota decía que pues esta academia ha sido presidida por hombres durante 300 años, entonces finalmente es un mérito que tiene nuestra antropología mexicana, ¿no? Que inserte el concepto de feminismo y que a la par pues vaya con un tipo penal, pero que a la par también vaya con una nueva forma de educar. Ojo, ahora que vi las noticias tan lamentables del segundo o tercer caso de una mujer que muere o se presume que murió a manos de su novio porque estaba gestando, estaba embarazada, me saltó una duda. ¿Cómo estamos educando los padres y las madres a nuestros hijos? O sea, ¿qué les decimos para que ellos vean que si tienen un hijo van a truncar todas sus expectativas y sus sueños? Desde ahí estamos mal. Hay que educar a hombres y mujeres y a prepararlos a que si tienes sexo es porque vas a tener la posibilidad de ser papá o mamá, ¿no? O sea, salvo que seas estéril o haya problemas de infertilidad, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, hijito? Yo hice un diálogo con mi hijo y él es muy pequeño y no entiende muchas cosas, pero preparé un diálogo para cuando él entienda, en virtud de decirle que ser padre no trunca ni cuarta las expectativas de vida, y que tú puedes ser un patán y no hacerte responsable de tus actos, ¿no? De las consecuencias que tiene un acto sexual, pero que eso no te da derecho a que dispongas de la vida de una persona, y mucho menos cuando fue una mujer que amaste, o te gustó, o te apasionaste. Hay otros mecanismos, pero si yo le vendo a mi hijo o a mi hija la idea de que si tú eres mamá, ya, olvídate de ser presidenta de la República, de ser diputada, de ser docente, de ser investigadora. Entonces, ojo con los mensajes que estamos enviando, porque ahí estamos fomentando la figura machista, y obviamente aclarar que el feminicidio no nada más es que un hombre mate a una mujer, ¿eh? Yo me pregunto, bueno, ¿y si una mujer mata a una mujer por razones de género? ¿Qué sucede? O sea, ahí no es feminicidio. Existe el feminicidio, ¿no? Entonces vamos equilibrando la balanza. Hombres y mujeres que hagan uso de las agravantes que tiendan a calificar como feminicidio son responsables del hecho, ¿no? No nada más dejarle también la tarea a los hombres. Si tú, hombre, matas a una mujer, pues tú cometiste feminicidio. Pero si una mujer mata a otra mujer, ¿qué pasa ahí? Lo mismo. Entonces hay que ir ahí concientizando a nuestros jóvenes, sobre todo, a que ya no sean machistas.
y darles ejemplos de no machismo, o no el extremo, ¿no? Porque hay una característica que en el Código de Puebla establece, ¿no? Que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la víctima. Y yo busco, ¿qué son celos? El interés extremo y activo por alguien. Cuando tú vas a mudar el cariño por otra persona, te produce un celo. Dije, caray, pues entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que decirle al hijo que si se cambia el corazón, pues no pasa absolutamente nada. Que todos tenemos derecho a tomar decisiones en nuestra vida y que no es necesario disponer de la vida de un prójimo. Muchísimas gracias. Le concedo la palabra a la maestra Yasmín. Bueno, evidentemente decir que no existe machismo sería una total y absoluta mentira. De acuerdo a las últimas encuestas del ENDIRE, el 28.9% de las mujeres en Puebla sufrieron incidentes de violencia en el ámbito comunitario, 88.90% fue intimidación, 34.30% fue abuso sexual y 9.10% agresiones físicas. El porcentaje de las mujeres que son violentadas en el ámbito comunitario por el agresor, 88.70% son por un desconocido, 11.70% por un vecino, 7.9% por un amigo. Fíjense que a veces pensaríamos que a lo mejor pues estamos más seguras con alguien que conocemos, cuando la mayoría, por ejemplo, de las violaciones son cometidas por alguien que la víctima conoce. Entonces, ahí entra lo que decía mi compañera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos nosotros educando? Eso es lo que dice, por ejemplo, Marcela Lagarde, que dice, estamos educadas en el tema de la orfandad. Las mujeres tenemos miedo a la orfandad. Yo nada más en una cosa no coincido, creo que tanto la maternidad como la paternidad debe ser una decisión propia. Las mujeres que deciden ser madres, como aquellas mujeres que no deciden, que por razones que ellas consideran, también eligen no ser madres, ¿no? Entonces, pero como dice Marcela Lagarde, hemos sido educadas en la orfandad. Dice, incluso cuando vamos muchas en grupo nos dicen, ¿a dónde tan solita? Que te acompañe fulanito para que llegues bien, cuando fulanito es el que te termina violando, ¿no? Entonces dices, bueno, o las estadísticas me dicen una cosa, pero mi cultura me dice otra, ¿no? Entonces, 18.157 mujeres refirieron haber sufrido eventos de violencia extrema, es decir, 3 de cada 100 mujeres poblanas. O sea, nada más de ese tamaño son la situación en Puebla, de acuerdo a la encuesta del ENDIRE. De los 1.9 millones de mujeres mayores de 14 años que asisten a la escuela, 3.6% afirman haber sido violentadas, es decir, en Puebla, 66.650 mujeres. El 45.50% por abuso físico y el 66.60% por un tema emocional. Mujeres violentadas en el ámbito escolar, ¿qué tipo por el tipo de agresor? Fíjense, el 63.10 dijo que es por un compañero y el 45.70 por autoridades de la institución. Dices, bueno, entonces, ¿yo qué hago o a quién recurro si en Puebla en mi instituto educativo me están dando algún tipo de violencia? Bueno, ¿con quién hablo? Si le hablo a un compañero, el 63.10% es el que realiza ese tipo de violencia, y si voy con el tipo administrativo, a ver si no está en ese 45.70%, ¿no? De acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, llevan registrados desde el 2013 que se tipificó el feminicidio a la fecha 143 feminicidios. Pero la Procuraduría solamente tiene registrado, curiosamente, 20 feminicidios nada más, ¿no? Entonces, ahí vienen también muchos temas de hasta qué momento se quiere realmente dar una solución al problema, y no una solución a medias como la que hizo el Congreso, porque tú no me puedes decir que vas a solucionar aumentando la pena. Si nos vamos, y ustedes son abogadas me darán la razón, por la teoría del delito, ¿no? O sea, no vas a solucionar, es como si dices, bueno, entonces vámonos al tema de la pena de muerte, cuando está comprobado que los países que tienen legalizada la pena de muerte, sus índices de violencia no han bajado en ese tema. Entonces, es más allá. Yo creo que sí es indispensable la alerta de género. Yo creo que la alerta de género es fundamental, lejos de lo que alguien dijo, una aberración de que era poner en tela de juicio la gobernabilidad del Estado. Yo creo que no. Yo creo que para que tú tengas gobernabilidad en un Estado, en una sociedad, tu sociedad debe de estar bien, ¿no?
Y si tomamos en cuenta y atendemos como lo que es la violencia de género, un problema de salud pública, bueno, vamos entonces a solucionar ese problema de salud pública. O sea, tú no le estás quitando gobernabilidad, al contrario, estás fomentando que exista más gobernabilidad, pero ese fue uno de los argumentos, me lo respeto mucho a la persona que lo haya dicho, pero creo que le hace falta por ahí ver un poquito la realidad que estamos viviendo las mujeres, ¿no? Una realidad que nos atañe a todas, que nos perjudica a todas, porque dices, bueno, ¿con qué tranquilidad salgo yo a la calle si sé que a lo mejor no regreso? Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Que ser mujer en Puebla es un peligro? ¿No? Entonces, la violencia está, el machismo está, y creo que es responsabilidad de todas y de todos desde nuestras trincheras poder pues fomentar esa prevención, ¿no? Esa prevención que pues nos corresponde. Digo, yo me voy a aumentar aquí un comercial. Nosotros estamos dando pláticas y tenemos precisamente una el viernes en la Escuela Libre de Derecho. Es prevención de la violencia en el noviazgo, porque muchas de las veces desde las relaciones tempranas empieza la violencia y dices, no, ya cuando me case se va a acabar la violencia, no, ya cuando tenga mi primer hijo me va a dejar de pegar, no, ahora que ya le dé la parejita, ahora sí ya me... Y así te vas hasta que, bueno, hasta que terminas enseñándoles a ellos que la violencia es natural y, bueno, terminas reproduciendo, ¿no?, el círculo, y ellos terminan viendo y dicen, bueno, pues es que, ¿cómo me dices tú a mí que está mal si yo vi que en mi casa, pues lo hacían, ¿no? Entonces, vaya, el tema de violencia nos podemos aventar aquí horas. Yo concluiría, lo único que puedo decir es que todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo para poder prevenir, que es lo más importante, esas futuras generaciones, y creo que los que tendrían que realmente activarse y ponerse las pilas sería el Estado. Yo creo que se están tardando en decretar la alerta de género en Puebla. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles, a su parecer, ¿cuáles son las causas, aparte de la social, a lo mejor la cultural que nos enseñan en la casa, cuáles son las causas que provocan el feminicidio, ¿no? Entonces, aparte de la social o cultural, ¿no? Fíjate que retomando lo que dice Yasmina, hay algo que me llamó la atención, me gustó. Si las estadísticas dicen una cosa, pero la cultura otra. O sea, las estadísticas nos dicen que estamos mal, ¿no? O sea, hay muchos homicidios de mujeres. Incluso hay un estudio que se hizo en el 85, precisamente, y no traigo la fuente, donde utilizan como indicador los homicidios que existen, y entonces van depurando. ¿Cuántos homicidios hay? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos homicidios hay en Puebla? Tantos, 2000. De estos 2000, ¿cuántos corresponden a mujeres? Pues 800. Y de estos 800 vamos a clasificarlos, vamos a ir viendo cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo, ocasión, cómo fue, por qué fue, el antecedente, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar a que en Puebla solamente hay, ¿cuántos actualmente? 20, se fue en la Procuraduría. 20, el dato real, para el ejemplo, son... El oficial son 20 feminicidios. ¿Es cierto? 20 feminicidios, por lo que comenta Yasmina. Entonces, sí es cierto, la estadística dice una cosa, nuestra cultura otra. Más que nuestra cultura, la realidad. ¿Cuáles son las circunstancias que suman? Bueno, si hacemos un análisis histórico del 85, que es donde germina, levanta ámpula el tema de feminicidio, y hasta el 2014 incluimos el concepto como tal en el diccionario, que es lo que usamos todos cuando no entendemos algo, ¿no? Y descubrimos que en el 2007, ¡boom!, se eleva la cifra por lo de las muertas de Juárez. Entonces crecemos, ascendemos. Esto es producto de que antes no se contaban los feminicidios, hoy en día sí se cuentan los feminicidios. Por eso estamos como que empezando a conocer los datos. A mí me parece importante que se tenga presente que el feminicidio probablemente siempre ha existido desde la época de las cavernas, nada más que no le dábamos un concepto, no le dábamos una figura legal, y pues obviamente creíamos que era natural, lo que comenta Yasmina. O sea, es que así pasa. Hoy le estamos dando ciertas cargas a esta conducta. O sea, no puedes disponer de la vida de otra persona nada más porque es mujer, o porque te cayó gorda, o porque tienes aberración, como lo dice nuestro código penal, ¿no?
te genera, aquí lo dice, aversión, ¿no? Te genera celos. Existe la perfidia. Ustedes saben qué es perfidia. Pues la perfidia es la deslealtad, la traición. Entonces, fíjense, dice que empleando la perfidia aprovecha la relación sentimental, afectiva o de confianza entre el activo y la víctima. Entonces, todos estos elementos van sumando a construir y a ir sumando el número de feminicidios. Pero han existido toda la vida, ¿eh? Antes no había internet, antes no había un Twitter, un Facebook, ¿no? Antes no había todos los medios de comunicación que hoy bombardean. Yo difiero un poquito. Yo estoy de acuerdo con que exista la alerta de género y les voy a decir cuál es mi alerta de género. Cuando vi esta discusión del Congreso, que sí, que no, que unos se oponían y que otros decían que sí, bueno, para empezar yo decía que alguien me explique qué es una alerta de género. Una. Dos, porque yo como alerta de género la traigo bien puesta desde el momento que decidí ser madre, ¿no? Desde casa traigo abierta mi alerta de género. Yo vivo con ella. No porque eres niño le vas a pegar a la niña. No porque eres niño no vas a participar en las labores del hogar. No porque eres niño te vas a conducir como un patán. Tienes derechos, tienes obligaciones igual que una niña. O no porque el castigo que pone el papá es el que vale, porque de la mamá le das la vuelta, ¿no? O sea, cositas así. Yo siento que no es que aumente el índice, nada más que lo estamos descubriendo. Hoy sí hay estudios serios, sí hay mujeres comprometidas, hombres comprometidos y están estudiando desde el aspecto social, jurídico, incluso la implementación de políticas públicas, están estudiando el tema. Antes no lo hacían. ¿Qué nos empujó? Pues tener acontecimientos como las muertes de Juárez, que fue el boom, y fue cuando todo el mundo quería tener, bueno, excepto Chihuahua, creo que, no sé si ellos ya tengan el tipo penal de feminicidio, no sé si ahora lo tengan, pero todo el mundo quería estar a la moda, a la vanguardia de la implementación de la justicia, crear, me van a ahorcar las que están a favor del feminicidio, pero yo siento que es bueno darle una clasificación especial, pero no tenemos que perder de vista que un feminicidio es lo que cierra el círculo de la agresión, de la violencia contra la mujer. Y desgraciadamente, si tú no pruebas que es feminicidio, se queda como homicidio. Entonces, yo no me siento más segura porque haya un feminicidio en Puebla, O sea, yo no me siento más segura porque exista la palabra feminicidio y el tipo penal, ¿no? Yo no me voy a sentir más segura porque haya una alerta de género que emite el Congreso. Yo me voy a sentir segura cuando todos participemos y no solamente gobierno, debe ser Estado y sociedad. Me cuesta mucho expresarles ese sentir porque sé que muchas se me van a ir a la yugular, pero ¿de qué sirve que implementen a 70 años la pena si eso no va a disminuir? Y no es que disminuya o no es que crezca, es que siempre ha estado, nada más que no lo veíamos. La invisibilidad, que a veces yo digo, a veces es como otra palabra, ¿no? Invisibilidad, ¿no? O sea... Muchísimas gracias, licenciada Yasmín. Primero que nada, es importante como lo dices, ¿no? Y lo mencionábamos al rato, ¿no? A veces decir qué es género y no todos lo saben, ¿no? Y coincido contigo, ¿no? A veces al decir, bueno, alerta de género, para empezar, ¿qué cosa es una alerta de género, no? ¿Qué es, qué implica, qué conlleva? Y bueno, la alerta de género, me permito leer el tema que está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. La alerta de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado y sea ejercida por un individuo o por la propia comunidad.
Precisamente por eso es necesaria la alerta de género, porque la alerta de género lo que va a hacer es que, como si bien es cierto, el aumento de la pena no va a disminuir el feminicidio, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a prevenir. La alerta de género va a obligar a que el Estado mexicano mande un grupo de expertos, se realicen por las zonas en donde se establezca la alerta de género, un diagnóstico, un análisis situacional de posición, de condición de género, etcétera, que permita ver la realidad, valga la redundancia, real de lo que están viviendo las mujeres. Y en base a eso se determine un presupuesto federal para que ese presupuesto federal llegue a los estados donde hay, o a los municipios donde se vaya a declarar la alerta de género, y ese presupuesto sea ocupado para la prevención. Eso es lo que se quiere con la alerta de género. Vamos a prevenir, vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Bueno, pues para eso también se necesita recurso, ¿no? Entonces el Estado mexicano lo da siempre y cuando esté una declaratoria de género, ¿no? Entre otras muchas ventajas que da el tener el a favor de ir erradicando esto, ¿no? Dice, la alerta de género contra las mujeres tendrá como objeto fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agrave a sus derechos humanos, por lo que se deberá establecer un grupo interinstitucional multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo, implementar las acciones preventivas de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres, asignar recurso presupuestal necesario para hacer frente a las contingencias de alerta de violencia de género contra las mujeres, hacer de conocimiento público el motivo de la alerta de género contra las mujeres en las zonas territoriales que abarca la medida a implementar. Entonces, cuando votaron en contra, dije, ¿cómo pueden estar votando en contra de algo que le va a beneficiar a las mujeres, que nos va a dar mayor gobernabilidad y que va a permitir que prevengamos que eso siga pasando, que eso ya no pase? Al contrario, la alerta es para que cese, para que ya no exista más, para que podamos prevenir, tomar todas nuestras trincheras y decir, bueno, la trinchera que le corresponde al Estado es esa, que la haga, ¿no? Digo, nosotros aunque quisiéramos poder hacer más, digo, nosotros desde nuestra trinchera, sé que mi amiga, ustedes desde su escuela, nosotros todos estamos haciendo y colaborando y poniendo un granito de arena de lo que nos corresponde, ¿no? Bueno, vaya, lo que le corresponde al Estado es eso. Muchas gracias. Ya tenemos el tiempo un poco encima, nada más quisiera yo comentar más allá de las cuestiones de alerta de género de forma muy general. Hubo un caso, no quiero entrar muy a detalle, se publicó, por eso lo voy a comentar, porque se publicó en un blog, la persona que fue afectada habló, me parece que como 7, 8 años después, y pasó pues de la universidad en la que somos, de la Universidad de las Américas, donde una jovencita, no sé si ustedes ya lo conozcan, estaba en los dormitorios con su amigo. Ella refiere que no sabe muy bien cómo pasó. Es que el amigo tiene un momento le quita la ropa, la penetra y automáticamente se da cuenta a los segundos, él se sale de su cuerpo y pasó. Entonces la chava queda pues en ese momento, y insisto, porque no es cuestión, yo creo que de ninguna clase social, es en general. ¿Qué hago? Voy y denuncio, pero no hay rastros. Eso es lo que ella creía. ¿Qué les voy a decir? Que mi amigo, al que yo metí indebidamente a los dormitorios de la universidad, abusó de mí. ¿Y qué me van a decir los del MP? Porque tenemos que entender que cómo se manejan muchas veces las autoridades. ¿Qué me van a decir? ¿Por qué lo metiste? ¿Qué hace ahí? Seguro tú le... Porque así es, eso es una realidad que no podemos negar. Dice esta niña que, bueno, tardó un tiempo en procesar esta información. Ella se hizo a la idea de que, bueno, o sea, sí fue algo, pero no abuso. Este niño terminó siendo su amigo. Posteriormente terminó siendo su pareja. Y años después, bueno, terminaron su relación y hoy siguen siendo amigos. Pero es un caso, yo creo que ahorita que estamos hablando de la violencia de género, independientemente del feminicidio, es un caso que creo que le puede pasar a muchas personas más allá de, insisto, bueno, el abuso sexual cuando se da en su complejidad, pero ¿qué pasa con estas pequeñas excepciones donde
la mujer no sabe qué hacer, o no se siente preparada, o no trata de no entender, o trata de hacerse la idea de que no pasó, o de que sí pasó, pero como fueron 30 segundos, pues entonces ya no fue tan violación, por así decirlo, ¿no? Y es una realidad, y estoy hablando de la universidad. Al final, pues la universidad no tomó cartas en el asunto, esta niña tardó mucho tiempo en hablar, se lo dio a un compañero que era un año más chico que nosotros en el blog, y ella le dice, públicalo, porque para mí es importante, después de tantos años, pues que las mujeres sepan que sí es un abuso, y que sí está pasando, y que sí existe, y él fue mi novio y fue mi amigo, pero él abusó de mí porque el simple hecho de que yo no quisiera decir, yo hubiera estado sola con él en mi cuarto, pues es abuso, ¿no? Es abuso sexual. Y nuestro compañero lo publicó, Rubén. El licenciado Rubén está trabajando en México. Él publica y dice, bueno, esta niña me pide de favor que se lo comunique a todos, porque es importante para ella que se sepa y que no vuelva a pasar algo así. Y estamos hablando, bueno, de un caso como muy fuerte. Nada más lo dejo para ejemplo, de que, pues bueno, estas cuestiones, y como dicen ustedes, esto empieza, a lo mejor este muchacho, no sé si se haya corregido, no creo, pero no sé qué haya pasado con él, pero uno no sabe si después de mucho tiempo, pues a lo mejor él reincide, exactamente, porque a él no lo consideraron en ese momento como un delincuente. Él no se consideró como un delincuente, y su víctima no lo consideró como un delincuente, que realmente pues lo es. Alguien comete un delito, pues es un delincuente, ¿no? Esto nada más lo dejo así como conclusión mía, para poner un ejemplo real y para ver que esto terminó así, pero no sabemos si en la próxima relación de esta persona termine así, o a lo mejor este niño pudo haber sido el muchacho que mató a una de sus novias, o alguno de los muchachos que mató a una de sus novias embarazadas, ¿no? Al final no sabemos cómo termina la situación, y eso de que dicen que a veces la violencia empieza maltratando a un animal, y luego se te hace fácil pegarle a un niño, luego se te hace fácil pegarle a una mujer, y luego se te hace fácil, pues vas incrementando, ¿no?, tu grado de violencia. Y bueno, nada más quisiera escuchar una conclusión de las dos, de los temas que ustedes Conclusión, mira, a O ver, que nos quieran invitar a los mujeres y hombres, tú puedes estar al punto para las 5 de meterlo, pero si en ese momento uno de los dos dice alto, no, es no. Aprendamos a respetar esa parte, y si no lo digo así, no me lo entienden los jóvenes, ¿no? 1, 2, tenemos que mantenernos informados, todos, mujeres y hombres, con o sin alerta de género. O sea, yo no me puedo esperar a que llegue un presupuesto para que manden un grupo especializado a trabajar. O sea, hay que documentarse, hay que informarse, hombres y mujeres estudiar. ¿En qué etapa están tus hijos? ¿Cuáles son sus inquietudes? Acudir a un terapeuta, con un profesional. Siempre hay alguien que pueda ayudar. No tenemos que esperar una alerta de género. Eso es cuestión presupuestal. Si por dinero, si porque aprobaron o no un presupuesto, vamos a estar parando para educarnos bien o mal, pues estamos en el 8. No es no. Y tenemos que respetar esa parte. Así sea tu novio, tu esposo, tu amante, tu mejor amigo, lo que sea, no es no. No quiero, ya no me gustó. Y parar donde se diga alto. Y no consentir. Si tú te sientes incómodo en una relación, no consientas ni que te griten, ni que te peguen, ni que te humillen, ni que te haga tangos. O sea, no permitas, platícalo, háblalo. Y si no entiende, mejor date la vuelta, porque puedes acabar muy mal. Todos estos casos de las chicas, todas en sus mensajes que estuvieron publicando, todas hacen una mención de que ya los padres habían prohibido la relación, o ya estaban al tanto de que no querían saber nada de la persona. O sea, si te dije que no, es no. Que oye, que te quiero ver, un lugar seguro para vernos.
tener al tanto a nuestros padres de lo que pasa. Eso va a solucionar muchas cosas. Tenemos que invertir dinero, sí, para que se sigan haciendo estudios, para que se desmenucen, para que realmente lleguemos a tener la certeza de cuántos sí son feminicidios y cuántos son homicidios con agravantes. El Ministerio Público va a tomar en cuenta la declaración de las partes. A ellos les das los hechos y el juez te dará el derecho. Nosotros podemos aferrarnos de que es feminicidio en un tema o en una circunstancia y a lo mejor perdemos la objetividad. Vamos a confiar en las autoridades, ellos son preparados, conocen de teoría del delito, es una práctica. Vamos a darles el beneficio de la duda haciendo también nuestra parte. Tenemos que construir definitivamente mujeres y hombres responsables con resistencia a la frustración. A que cuando te digan no, pues no se puede. Así de simple, ¿no? Y tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos. Yo era un hombre soltero o una mujer soltera y de repente tuve sexo con mi novio, con quien haya sido, hubo una consecuencia. Bueno, ahora me adapto a que voy a ser un hombre soltero con una paternidad. Si la asumo de forma responsable, excelente, y si no, también cada quien, ¿no? Sus cuentas y sus circunstancias. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerte el espacio, agradecerte que podamos tener apertura para poder hablar de este tipo de temas importantes. Yo quiero hacer un comercial. El viernes a 18 a las 10 de la mañana estaré en la Escuela Libre de Derecho, en la sala de proyecciones. Ahí estaré dando una conferencia sobre violencia de género en la actualidad. Entonces, bueno, para quienes gusten acompañarnos, ya nada más ahí dicen que en la entrada que van a la plática de violencia de género, pues me dará mucho gusto poder saludarlos. Hay que seguir abonando desde nuestras trincheras y por ahí dicen que si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer, creo que nuestro mundo sería diferente. El machismo está y bueno, pues hay que erradicarlo y pues todos desde nuestras trincheras tenemos que contribuir. Muchísimas gracias. Y ya, bueno, doy mi Twitter, por si me quieren seguir ahí en el Twitter, es @Yasmin con Y y con Z, @YasminTZ, y bueno, ahí espero sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues así llegamos al final de nuestro programa Hablando Con. Les agradezco a las invitadas por haber participado, por habernos dado un poquito de su tiempo, y pues le doy la palabra a mi compañera. Muchas gracias por la invitación, ya nada más para retomar un poquito lo que decía la maestra Alejandra. En algún momento ustedes lo recordarán que no estaba tipificado, que no era violación cuando era el marido hacia la mujer. Entonces el marido lo podía hacer lo que quisiera, porque pues, tú no le puedes decir que no porque te casaste con él, ¿no? Según la ley en ese momento. Pero bueno, afortunadamente ya superamos ese criterio. Les agradecemos mucho la invitación, sus conocimientos. Fue una plática con mucha objetividad, con muchos conocimientos, con mucha información, y eso es muy importante, porque a veces cuando uno no ve los números rojos ya es como cuando no traes gasolina en el carro, hasta que el carro ya ves que no trae, pero mientras no te prenda la luz, tú sigues manejando. Entonces esto es, muchas gracias por toda la información que nos trajeron y trajeron al auditorio. Pues esta es su casa cuando quieran regresar, y es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Muchas gracias.